2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Reciban ustedes un saludo cordial. Quien les habla es la profesora Cintia Paola Flores y en esta oportunidad hablaremos sobre la argumentación y la contraargumentación en el área de comunicación y lenguaje para cuarto de secundaria. Pónganse cómodos, mis queridos estudiantes, para comenzar nuestra exploración. Acompáñenme a leer el siguiente texto. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. En esta parte, estimados estudiantes, ¿cuáles serían los aspectos positivos y negativos que rescatamos de los pensamientos y refranes? Un aspecto positivo es que nos ayudan a mejorar en nuestra conducta. Y como aspecto negativo podemos decir que los interpretamos en algunas ocasiones a nuestra conveniencia. Ya entrando a la teoría, veremos lo que es la argumentación y la contraargumentación. La argumentación es defender o contradecir una idea o posición mediante pruebas o justificaciones lógicas. Los objetivos de la argumentación. El primero, probar o demostrar una idea o tesis ante un receptor. Esto nos quiere decir que para vertir una idea debemos tener pruebas que demuestren la veracidad de nuestra opinión. En el segundo objetivo, oponerse y persuadir al receptor con un razonamiento claro y lógico. Nos indica que debemos hacer o conseguir que el receptor actúe o piense de manera favorable, según a la temática que estamos abordando. Ya en el tercer objetivo vemos convencer al receptor generando cambio en su opinión. Esto nos quiere decir que de acuerdo al argumento sobre alguna temática que vayamos a dar, debe haber un efecto en el receptor que lo vaya a hacer cambiar de opinión. Entre las partes de la argumentación tenemos a la tesis, al argumento y a la conclusión. La tesis señalamos que es una idea que se defiende. El argumento son pruebas y razonamientos para convencer al receptor. Y a la conclusión es la formulación de la tesis y el resumen de lo planteado. Ahora vemos los tipos de argumentos. Entre ellos tenemos a los argumentos deductivos. Son aquellos que señalamos de manera general para llegar a lo particular. Por ejemplo, premisa 1, los perros ladran. Estamos hablando de los perros de manera general. Ya en la premisa 2, Chansey es un perro. Estamos dando el nombre a un determinado perro. Y en la conclusión vemos Chansey ladra. Estamos indicando de manera particular qué perro es el que ladra. En este caso, Chansey. Argumentos inductivos. Son aquellos que en numerosos casos presentan el mismo hecho o comportamiento. Por ejemplo, Luis se lanzó al lago y salió mojado. Juana y Juan también se lanzaron al agua y salieron mojados. En conclusión, todas las personas que salen del agua salen mojadas. Argumentos abductivos. Son aquellos que partiendo de una afirmación o de un hecho, permite extraer una hipótesis para poder explicarla. Para ello vamos a utilizar dos partes o premisas, las cuales van a hacer que lleguemos a una conclusión. Por ejemplo, todas las personas son sentimentales. Ulises es una persona. Ulises es sentimental. Estamos uniendo la premisa 1 y la premisa 2 para llegar a la conclusión. Argumentos causales. Son aquellos que se pretende razonar la existencia de la causa para un determinado efecto. Por ejemplo, mi perro ha muerto porque comió un cebo envenenado. Es decir, que se está dando una causa o motivo por el cual falleció el perro. En el segundo ejemplo vemos, estoy abrigado porque es invierno y hace mucho frío. De tal forma que también se está explicando o se está dando un motivo por el cual está abrigada una persona. Argumentos por generalización. Son aquellos argumentos que mencionamos de manera general para llegar a una conclusión particular. Por ejemplo, todos los que usan constantemente el celular presentan problemas de la vista. Ahí vemos que se está hablando de manera general a todas las personas. Pedro juega Free Fire. Ya estamos identificando a una persona en específica. Y en la conclusión decimos que Pedro tiene problemas de la vista. Ahora vemos la contraargumentación.
es la refutación razonada y contundente de los argumentos que presentan un oponente o persona contraria a través de argumentos fundamentados. Tipos básicos de la contraargumentación. Tenemos a 3. La objeción es una contradicción o réplica en contra de una afirmación, propósito u opinión. La recusación es el rechazo ante una afirmación o propósito argumentativo. La refutación es hallar o encontrar un error en una argumentación general, explicando con razones y pruebas al mismo tiempo. Textos argumentativos. Son aquellos que tienen como objetivo principal persuadir al lector sobre una determinada temática y despertar la capacidad de expresar ideas u opiniones. Te presentamos algunos tipos de argumentos. Ten en cuenta que en un solo texto puedes usar varios de ellos. Analogía. Este tipo de argumentación incluye comparaciones que destacan las similitudes entre cosas que, en general, son muy diferentes. Hay autores que usan imágenes vívidas para volver concretas las ideas abstractas. Pulse el icono para leer un ejemplo. ¿Viste cómo se compararon las partes de la célula con las de un automóvil? Esto permite mayor claridad en la argumentación. Comparación o contraste. Se comparan elementos para enfocarse en las semejanzas. O se contrastan para evidenciar las diferencias. Este tipo de argumento puede ayudar a explicar algún tema poco familiar al compararlo o contrastarlo con algo que sí es familiar para el interlocutor. Pulse el icono para leer un ejemplo. ¿Observaste cómo se contrastan los datos? Toma en cuenta que las comparaciones de datos pueden ser más comprensibles si las presentas en una tabla o un gráfico. Si decides presentar de esta forma tu información, no olvides contextualizar por qué añades esa tabla o gráfico. Definición. Una buena definición brinda una clara explicación de una palabra, un concepto o una idea. Esta definición puede ayudarte a sustentar tu punto de vista sobre algo. Sin embargo, debes tener cuidado porque si un lector no está de acuerdo con tu definición, tu argumento puede perder fuerza. Pulse el icono para leer un ejemplo. Descripción. Este tipo de argumento da a conocer cómo es aquello que ayudará a sustentar lo argumentado. Las buenas descripciones se enfocan en características distintivas y en detalles concretos. Y dejan un efecto en los lectores para ayudarlos a imaginar lo descrito. Pulse el icono para leer un ejemplo. Para este tipo de argumento, también puedes usar elementos visuales o imágenes. Ejemplificación. Mediante ejemplos, las ideas abstractas pueden hacerse más concretas y comprensibles para respaldar tus afirmaciones o argumentos. Pulse el icono para leer un ejemplo. En este ejemplo, la postura expresada al decir "la ciencia no es inmune a la ideología" se respalda con el ejemplo de un hecho histórico. Problema y solución. Este tipo de argumento sustenta propuestas que abordan un problema específico y plantea sus posibles soluciones. Ahora sí, mis estimados estudiantes, después de haber escuchado el tema, nos demos cuenta por qué es importante la argumentación y la contraargumentación, para así defender nuestras ideas, nuestras intervenciones, pero con razonamientos lógicos, es decir, con pruebas. Es hora de la producción, mis queridos estudiantes. Para ello, ustedes realizarán un texto argumentativo, indicando el tema de su elección. Puede ser el uso del internet, los videojuegos o lo que ustedes deseen. Para ello, no se olviden, por favor, que un texto argumentativo tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esta fue la presentación del tema, mis estimados estudiantes, y no se olviden leer para así aumentar sus conocimientos y poder argumentar y refutar sus ideas e intervenciones. Hasta pronto. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.